En un mundo dominado por cazas invisibles y satélites espía, hay un nombre que vuelve a resonar desde el pasado: F-4 Phantom II. Un avión que nació en 1958, rugió en las guerras de Vietnam y del Golfo, y que según los libros se despidió del cielo hace casi una década. Ese día, el mundo vio partir a un fantasma. El último Phantom no llevaba piloto, era un dron de entrenamiento, el final oficial de una era. Pero en 2025, su nombre volvió a los titulares. Estados Unidos restaura el F-4 Phantom II. Pero si el F-4 ya había muerto, ¿por qué Estados Unidos decide hacerlo volar otra vez? ¿Qué busca realmente con el regreso de un avión de hace más de 60 años? ¿Y por qué su regreso provoca que Venezuela refuerce sus cielos y hable abiertamente de provocación militar? Quédate hasta el final, porque este video revelará cómo un símbolo del pasado puede convertirse en la herramienta más silenciosa del poder moderno en el Caribe. Las pistas de esa respuesta no están en los libros de historia, sino en un contrato reciente firmado en Florida, donde un viejo avión se prepara para volar de nuevo. En marzo de 2025, una noticia inesperada sacudió los titulares del mundo aeroespacial. Starfighters Space, una empresa privada con sede en Florida, anunció un ambicioso proyecto para restaurar varios F-4 Phantom II y devolverlos al aire. Su objetivo oficial: investigaciones científicas, pruebas de vuelos supersónicas y apoyo a lanzamientos espaciales. Sin embargo, más allá de la ciencia, el regreso del Phantom desató rumores y sospechas. Porque en política internacional, ningún vuelo es solo un vuelo. En Caracas, la noticia cayó como una piedra en el agua. El gobierno venezolano, acostumbrado a leer entre líneas cada movimiento de Washington, interpretó el anuncio como un gesto inquietante. Después de todo, Venezuela vive rodeada de cielos vigilados. Desde esas bases, bajo control de Estados Unidos, despegan cazas, drones y aviones de patrulla que monitorean cada kilómetro del Caribe. Y en septiembre de 2025, según Reuters, los F-35 Lightning II fueron desplegados temporalmente en Puerto Rico como parte de un ejercicio del Comando Sur Southcom. Oficialmente una maniobra de cooperación regional contra el narcotráfico, pero en la práctica un mensaje de fuerza. El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, respondió con dureza: cualquier presencia armada extranjera cerca de nuestras fronteras será tratada como una provocación deliberada. Así, cuando los noticieros mencionaron el nombre del F-4, muchos en Caracas no pensaron en un avión viejo. Pensaron en una advertencia. El pasado ha vuelto y está mirando. Porque el poder no siempre necesita ser nuevo para ser temido. A veces basta con resucitar un símbolo del pasado para recordar quién domina el cielo. ¿Puede un avión nacido en la Guerra Fría seguir causando miedo en pleno siglo XXI, o es el recuerdo de su rugido lo que realmente perturba a los cielos del Caribe? Para entender por qué su regreso provoca tanto ruido en los cielos del Caribe, tenemos que volver al principio, a la era en que el F-4 Phantom nació, rugió y se convirtió en leyenda. Antes de convertirse en leyenda, el F-4 Phantom II fue un experimento atrevido. A finales de los años 50, Estados Unidos buscaba un caza capaz de hacerlo todo: interceptar, bombardear, volar desde portaaviones y superar a cualquier enemigo en velocidad. El resultado fue un gigante de acero y fuegos. En mayo de 1958, el primer prototipo del McDonnell F-4 Phantom II despegó desde St. Louis, Missouri. Era un avión tan potente que el propio piloto de pruebas, Bob Little, dijo al aterrizar: es como montar un trueno. El Phantom rompió récords mundiales de altitud, velocidad y ascenso. Fue el primer avión que demostró que el poder aéreo podía ser universal, un solo modelo para la Marina, el Ejército y los Marines. Durante la Guerra de Vietnam, el F-4 se convirtió en un símbolo de superioridad. Entre 1965 y 1973, miles de misiones marcaron el cielo del sudeste asiático. Era rápido, más de 2.400 kilómetros por hora, cargaba 8 toneladas de armas y podía escalar a 20.000 metros en un suspiro. Pero su mayor arma era su presencia grande, ruidosa, imposible de ignorar. El Phantom dominó no solo los cielos de Vietnam, sino también los de Israel, Alemania, Japón y el Reino Unido. En la guerra del Yom Kippur, en el 73,
Los F-4 israelíes mantuvieron el aire libre, mientras los SAM soviéticos llenaban el cielo de fuego. El mundo entendió entonces que el Phantom no era solo un avión, era una doctrina. Con el tiempo llegaron sus herederos, el F-15 Eagle, el F-16 Fighting Falcon, el FA-18 Hornet. Más ligeros, más precisos, más modernos. Y poco a poco, el Phantom fue relegado a misiones secundarias. En los años 90, la Fuerza Aérea lo transformó en un QF-4, un dron objetivo controlado por radio. El cazador se convirtió en presa, pero incluso así seguía siendo necesario. Cada misil moderno, cada radar se calibraba contra su silueta. En palabras de un ingeniero de Tyndall AFB, si un arma puede derribar un Phantom, puede derribar cualquier cosa. En diciembre de 2016, el último QF-4 realizó su vuelo final en la base de Holloman, Nuevo México. Fue escoltado por un F-35, el pasado y el futuro compartiendo el mismo cielo. La tripulación en tierra lloró, pero el espíritu no murió. En marzo de 2025, la compañía Starfighters Space Inc. presentó ante la Securities and Exchange Commission, SEC, un proyecto inusual: restaurar 12 F-4 Phantom Descent para fines de investigación espacial y entrenamiento de alta velocidad. No eran aviones de guerra, pero su simple regreso provocó titulares en todo el mundo. Reuters, Bloomberg, Air and Space Forces Magazine, todos usaron la misma palabra vuelve. Lo curioso no fue el vuelo, sino la reacción. En foros militares, los analistas discutieron por qué ahora, coincidencia o estrategia. En Venezuela, algunos medios hablaron de ensayos encubiertos del Pentágono. Otros lo interpretaron como un gesto cultural, un acto de memoria. La verdad probablemente está en el punto medio. El F-4 no ha regresado para combatir, ha regresado como símbolo. Como el B-52, que sigue volando casi un siglo después, o el SR-71 Blackbird, que aún encarna el misterio tecnológico, el Phantom representa la permanencia del poder. Es el recuerdo tangible de una época en la que los Estados Unidos controlaban el aire sin discusión. Y en política los recuerdos también son armas. Los psicólogos militares lo llaman disuasión emocional, el uso de símbolos históricos para reforzar la percepción de poder actual. El F-4, con su silueta reconocible y su rugido profundo, actúa como un eco psicológico del pasado. Cada vez que vuelve a despegar, revive el recuerdo de cuando su bandera cubría medio planeta. En un mundo saturado de inteligencia artificial, drones y cazas invisibles, el Phantom se siente casi humano. Tiene defectos, cicatrices, historia, y eso lo hace más real, más creíble, más temido. Porque el poder no siempre necesita ser nuevo, a veces solo necesita ser recordado. Pero si el F-4 ha vuelto como símbolo, ¿qué significa? Quédate hasta el final, porque en los próximos minutos revelaremos cómo su regreso encaja en la nueva guerra silenciosa entre Estados Unidos y Venezuela, donde la historia vuelve. El Caribe siempre ha sido un espejo donde se reflejan las tensiones del poder. Durante siglos fue el escenario donde imperios disputaron rutas, recursos y prestigio. Hoy, bajo la superficie azul y tranquila, se libra otra batalla, la del control del aire y la percepción. En septiembre de 2025, según Reuters, Estados Unidos, desplegó cazas F-35 Lightning II en Puerto Rico como parte de un ejercicio del Comando Sur, Southcom. Oficialmente fue una operación de cooperación regional contra el narcotráfico, pero en la práctica fue un mensaje de fuerza. Los radares de Venezuela captaron sus rutas, los observadores los fotografiaron y el Ministerio de Defensa respondió con un comunicado. Cualquier presencia armada extranjera cerca de nuestras fronteras será tratada como una provocación. Caracas se encuentra en una posición delicada. Su flota de Su-30 Mk2, aunque poderosa, pertenece a otra generación. Sus radares NSAV-1BEP carecen de fusión de datos y su armamento, misiles R-27 y R-77, depende de tecnología rusa de los años 90. Mientras tanto, el F-35 integra sensores AESA, comunicación cifrada y visión de 360 grados en tiempo real. No hay comparación posible. Por eso cuando se menciona al F-4 Phantom, no se habla de combate, se habla de símbolos. Porque en los cielos del Caribe la guerra no es solo física, también es psicológica. El regreso del Phantom, aunque civil, coincidió con un aumento de la actividad militar estadounidense en la región.
vuelos de reconocimiento, maniobras navales, ejercicios combinados con aliados caribeños. Y mientras los titulares hablan de restauración, los estrategas leen entre líneas presencia, disuasión, memoria. Un analista del Center for Naval Analysis lo explicó así: no se trata del avión, sino de lo que representa el dominio histórico del aire. Cuando un país revive sus símbolos, recuerda a todos quién sigue mandando. Las bases de Operación Cooperativa CSL y las localidades de Operación Avanzada FOL permiten a Estados Unidos operar sin necesidad de bases permanentes. Es un modelo de presencia ligera, pero constante, barato, discreto y eficaz. Cada vuelo de entrenamiento, cada dron, cada F-35 sobre el Caribe forma parte de un mismo mensaje. Podemos estar donde queramos, cuando queramos. Y ese mensaje pesa más que cualquier misil. Para la mayoría, ese avión es solo un punto en el horizonte, pero para quienes vigilan el espacio aéreo es una señal. Porque cada sombra que cruza el Caribe puede ser civil, ¿o no? En julio de 2019, un Su-30 venezolano se acercó peligrosamente a un avión espía estadounidense, EP-3E, sobre aguas internacionales. No hubo disparos, pero sí advertencias. Desde entonces, ambos países se observan con la paciencia tensa de los jugadores de ajedrez. El F-4, con su rugido clásico y su cuerpo robusto, no pertenece a esa competencia tecnológica, pero sí a su narrativa. Representa la idea de que el poder estadounidense no desaparece, simplemente cambia de forma, como un eco metálico que regresa cada vez que alguien duda de su alcance. Y eso es lo que realmente inquieta a Venezuela. No el avión, sino el recuerdo. No el sonido, sino la sombra. El poder aéreo moderno no se trata solo de quién tiene el radar más avanzado o el avión más veloz. Se trata de quién puede imponer una historia. Y Estados Unidos, con sus símbolos y sus sombras, ha dominado esa narrativa durante más de medio siglo. Los estrategas llaman a esto disuasión simbólica, la capacidad de usar la memoria colectiva como un arma. El F-4 Phantom Zone, restaurado y relanzado, es exactamente eso, un recordatorio visual de la supremacía. Un mensaje que dice sin decir: el cielo sigue siendo nuestro. En el Caribe, el pasado nunca muere. Solo cambia de forma, se pinta de nuevo, se impulsa con otro motor. Y cuando el eco del F-4 vuelve a sonar, no es el ruido del metal lo que asusta, es la certeza de que incluso los fantasmas pueden volar otra vez. Al final no se trata solo de aviones ni de tecnología, se trata de la memoria, de aquello que permanece cuando los motores se apagan y las banderas cambian de color. Cada nación tiene sus fantasmas y algunos vuelven no para asustar, sino para recordar. El F-4 Phantom Zones es uno de ellos, un pedazo de historia que se niega a morir, un eco del poder que marcó generaciones. Hoy no dispara misiles ni patrulla fronteras, pero su sombra sigue planeando sobre los cielos del Caribe. Un recordatorio silencioso de que el dominio del aire no siempre depende de la tecnología, sino del relato que un país logra imponer. Porque el poder moderno no solo se mide en radares o velocidad, se mide en símbolos, en percepciones, en la capacidad de hacer sentir a los demás que sigues allí, observando desde las nubes. Mientras los nuevos cazas invisibles definen el futuro, el Phantom nos recuerda el pasado, una época donde la fuerza era visible, ruidosa, temida. Cuando los motores rugían como advertencias y el sonido del acero era sinónimo de supremacía. Quizás por eso su regreso inquieta tanto, porque no solo revive un avión, revive la sensación de vulnerabilidad, la idea de que el poder puede regresar en cualquier momento, bajo cualquier forma y con cualquier rostro. Los fantasmas del pasado no desaparecen, solo cambian de piel, esperan en silencio y vuelven cuando el mundo empieza a olvidar. Y cuando regresan, no lo hacen por nostalgia, lo hacen como advertencia. El F-4 no es solo una reliquia, es una lección viva de historia y disuasión. Una prueba de que incluso el eco de un rugido puede seguir moldeando la geopolítica de un cielo entero. Los fantasmas del pasado vuelan de nuevo, pero esta vez no traen miedo sino mensaje. ¿Qué crees que intenta decirnos el regreso del F-4 Phantom Zones? Déjame tu opinión abajo, suscríbete y acompáñanos en el próximo vuelo, porque las sombras del cielo aún tienen mucho que contar.